Hola, ¿cómo están? Estudiantes del Complejo Educativo Pitágoras de Jauja. Sean cordialmente bienvenidos a la resolución de los problemas de estadística que aparecen en el más reciente examen de admisión a la UNSP 2021-2. También bienvenidos a los que por casualidad llegan a este canal. Comenzamos, área 1, curso estadística, problema número 6. El dinero en soles obtenido por el servicio que hicieron en un día. 14 taxistas escogidos al azar fueron. Pregunta sobre qué cantidad se encuentra el 30% de los taxistas con mayores ingresos. Es un problema que corresponde a las medidas de posición. Para ser preciso, vamos a utilizar los deciles. ¿Y qué es el decil? Es una medida de posición que distribuye a la distribución ordenada de datos en 10 partes iguales. En 10 partes iguales y cada parte representa el 10% con respecto al total. Tratemos de explicar con un gráfico. Conste que la idea es tener un diagrama lineal en 10 partes iguales. Ojo acá, cada parte representa el 10%. Además, el decil 1 se ubica en este punto. Luego viene el decil 2, el decil 3, puntos suspensivos, decil 6, decil 7, 8 y finalmente el decil 9. Conste que los datos deben estar ordenados. ¿Sobre qué cantidad se encuentra el 30% de los taxistas con mayores ingresos? Como dice con mayores ingresos, aquí se ubica el 30%. ¿Pero sobre qué valor? ¿Sobre qué cantidad? Sobre este, o sea, piden el decil 7. ¿Pero cómo así se obtiene el decil? La fórmula es esta. Será el dato u observación luego de ordenar que tiene la siguiente posición. K por n más 1 sobre 10. ¿Y por qué sobre 10? Porque la distribución se divide en 10 partes iguales. Entonces tenemos que ordenar estos datos. Para ahorrar tiempo voy a colocar ya los datos ordenados. Pero es más, ¿qué representa n? N representa el número total de datos. Contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son 14 datos en esta distribución. Ya está ordenada la distribución. Entonces, vamos tras el decil 7 en la distribución ordenada. Será la observación cuya posición es K, que en este caso es 7, por 14, que es el número total de datos, más 1 sobre 10. Efectuando la operación, es el dato cuya posición es, 15 sobre 10, 3 medios, 21 sobre 10, 10,5. Entonces será el décimo dato y 0,5 más. ¿Pero cuál es el décimo dato? Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el décimo dato. 61 más, pero no es exacto el décimo. 10,5, está sobrando el 0,5, más la mitad, porque el 0,5 es la mitad, de la distancia que hay del décimo dato al undécimo. ¿Y cómo se obtiene la distancia? Restando el undécimo menos el décimo, que en este caso es 66 menos 61. 61 más un medio, o sea, en lugar de 0,5, un medio por 5. La diferencia es 5. Entonces, efectuando 5 entre 2, 2,5 más 61, 63,5. Ese es el decil 7. Alternativa correcta. B. Problema 7. Respecto a las recargas de celular de los trabajadores de 3 agencias de turismo A, B y C, durante un mes se tiene. En A el gasto promedio es 16,8 y la desviación estándar es 2,4.
En B el gasto promedio es 16,8 y la desviación estándar 2,1. En C el gasto promedio es 15,6 y la desviación estándar es 2,6. Ordena de menor a mayor las agencias de turismo de acuerdo a su variabilidad en los gastos por recarga de celulares. En la lectura nomás nos demoramos más de medio minuto, pero por esta parte dice de acuerdo a su variabilidad, y es porque tenemos que considerar el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión, coeficiente de variación, ¿correcto? Y la forma abreviada es CV, pero también al coeficiente de variación se le conoce como variabilidad, pero se dice variabilidad porcentual, o sea, el coeficiente de variación se relaciona bastante a la variación porcentual. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es esta. Ojo, la fórmula, pero se dice que el coeficiente de variación es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar, así se le conoce. También es otra medida de dispersión que se le conoce también como desviación típica entre la media aritmética y eso multiplicado por 100 para obtener en términos de porcentaje, ¿no? Aunque no siempre se multiplica por 100, pero es lo normal si es que la respuesta está indicada en términos de porcentaje. Muy bien, pero entonces lo de bueno es que aquí en los enunciados tenemos estos datos. Aquí vamos a colocar, atento estudiante, A, B y C. Comencemos indicando la desviación estándar. En A, 2,4. Son los menores valores. En B, 2,1. En C, 2,6. Luego viene la media aritmética, los mayores valores, los mayores datos. Aquí sale 16,8. Aquí también 16,8. Y en el tercero 15,6. Luego viene el coeficiente de variación, justamente lo que pretendemos obtener. Pero por fórmula lo que vamos a hacer es dividir estas dos medidas anteriores. Pero mentalmente al dividir tendremos 2,4 entre 16,8. Desapareciendo los decimales o las comas decimales, 24 sobre 168. En el siguiente, 21 sobre 168. Y en el siguiente, 26 sobre 156. Ahora vamos a simplificar. 24 arriba 1 y abajo sale 7, ¿no? Un séptimo. 7 por 4, 28, 7 por 2, 16. En el siguiente sacamos 21 1, 21 8. Y en el siguiente 26 1, 26 6. Ya está. Claro que al final debimos multiplicar por 100, pero toda vez que piden ordenar de menor a mayor, habría que ordenar. Pero estas son fracciones aparentemente pequeñas. Y bueno, toda vez que tienen el mismo numerador, un numerador unitario, será menor aquel que tiene mayor denominador. Bueno, como piden ordenar de menor a mayor, B es el valor o el coeficiente de variación menor. Luego viene A y el mayor de todos es C. Alternativa correcta, B, A, C. Algo operativo, ¿no? Demora demasiado, pero sí se logra determinar al fin. Siguiente, en la tabla se registran los puntajes obtenidos por 100 alumnos en una prueba de estadística. Bueno, aquí tenemos una tabla de distribución con una orientación horizontal, pero tenemos que completarla para luego determinar la mediana.
pero dice que son 100 alumnos, así que si tenemos aquí las frecuencias acumuladas, es porque la última será 100. ¿Cuánto suma 60 para que sea 100? 40. Es la última frecuencia absoluta. Luego por aquí, la primera acumulada es a la primera simple, a la primera absoluta. Ahora sumo 12 más 15, 27. La idea es sumar para obtener las acumuladas. ¿Cuánto suma 27 para que sea 60? 33. Llegado a ese punto, a continuación vamos a identificar la fórmula de la mediana. La mediana para datos agrupados, como en este caso porque viene en una tabla, va a ser igual al límite menor de la clase mediana más ancho de la clase mediana por número de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar la clase mediana. Bueno, para algunos alumnos esto les cuesta, ¿no? Pero ¿cuál es el análisis? Son 100 datos. Usted divida 100 entre 2 y sale 50. Entonces, los datos u observaciones del lugar 50 y 51 los tenemos que identificar y determinar en qué intervalo se encuentran. Pero si usted analiza, hasta el intervalo 1 hay 12 datos, es decir, del dato 1 al dato 12. Hasta el segundo intervalo hay 27 datos. Es decir, en el intervalo segundo, desde el dato 13 hasta el dato 27. Y en el intervalo tercero, desde el dato 33 hasta el dato 50. O sea, es aquí donde se encuentra, hasta el dato 60, perdón. Es ahí donde se encuentra el dato 50 y el dato 51. Los dos están ahí. Por tanto, se dice que la clase mediana será 70, 80. Ahora sí ya podemos determinar la mediana. La fórmula es límite menor de la clase mediana, que en nuestro caso es 70, más ancho de la clase mediana, todas las clases. Todos los intervalos tienen el mismo ancho, la misma medida, que es 10. Por el número de datos sobre 2, 100 sobre 2, porque el número total de datos es 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase mediana. Consta de que la clase mediana es esta. La acumulada anterior sería esta, ¿no? O sea, 27, sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 33. Bueno, sigamos desarrollando. 70 más 10, arriba sale 50 menos 27, sale 33, ¿no? 33 entre 33 sería. Pero entonces, ¿qué pasó acá? 50 menos 27. No pasó nada porque es 100 entre 2, perdón, es 20, es 50, 50 menos 27, 23. Entonces será 23 sobre 33. Lo demás es operativo. Vamos a tener que dividir 10 por 23, que es 230, entre 33. Bien, será igual a 7. 7 por 3, 21, a 39. 7 por 3, 21, se pasó a 6. 6 por 3, 18, a 22. 6 por 3, 18, 20, a 23, 3. 320 entre 33, a 9. 9 por 3, 27, a 33. 9 por 3, 27, 32. Y luego ya se repite esto, ¿no? Se repite así, ¿ve? Entonces, ¿cuánto será la respuesta? La respuesta es, sale 6,9696. La respuesta será 70 más 6,9696 será 76,96. Esa es la respuesta.
Lo que viene son las preguntas de estadística en este examen, pero que corresponden al área 2. Problema 15. En la siguiente tabla de frecuencia se cumple que frecuencia absoluta 3 más frecuencia absoluta 4 es igual a 55. Y frecuencia absoluta 5 menos frecuencia absoluta 4 es igual a 1. Bien, considerando entonces este dato, pues consideramos o nos ubicamos en la tabla y estamos hablando de la suma de estas dos frecuencias, que es 55. Pero se conoce la cantidad total de datos. Sumemos los datos que ya conocemos. 10 más 25 más la suma de estas dos frecuencias. 35 más 55, 90. A 100, 10. Entonces aquí resulta ser 10. ¿Correcto? Ahora trajemos con este otro dato. Frecuencia absoluta 5 menos frecuencia absoluta 4 es igual a 1. Entonces, la diferencia de estas dos frecuencias es 1. Se supone que aquí esto es 9. Pero recuerdan que la suma de estas dos frecuencias absolutas, esta y esta, es 55. Entonces se supone que esto es 46. Se dan cuenta que ya hemos completado. Pero para efectos de determinar el promedio, porque es lo que piden, se necesita de este elemento de la tabla de distribución, que se llama marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. Del primer intervalo el punto medio es 30. Se acostumbra a sumar los dos límites y dividir entre 2, pero apenas ustedes encuentren la primera, se puede indicar la segunda y la siguiente sumando sucesivamente 20, 20, 20, porque el ancho de clase es 20. 30 más 20 es 50, más 20 70, más 20 90, más 20 110. Listo, llegamos a este punto. Ahora necesitamos multiplicar. ¿Y por qué va a ser necesario multiplicar aquí? Es que necesitamos de este elemento, toda vez que la media aritmética para datos agrupados, cuando viene con tabla, es sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Entonces primero tenemos que determinar esa sumatoria. Multiplicamos 10 por 30, 300, 25 por 50, 1250, aquí 6 por 7, 42, 7 por 4, 28, 32, en el siguiente 810 y en el siguiente 1100. Ahora tenemos que sumar 0, 8, no llevo nada, 5, 7, 15, 16, llevo 1, 5, 6. Ahora ya podemos indicar la media aritmética. Resulta que esta sumatoria es 6680 sobre el número total de datos, que es 100. Por tanto, la alternativa correcta o la respuesta es 66,8. Marquemos la alternativa correcta. Problema 16 de estadística, área 2. Los datos del gráfico registran las estaturas en centímetros de 40 alumnos. Bueno, aquí tenemos un histograma, que es un diagrama de barras. En la base vienen los intervalos y en la altura las frecuencias absolutas. Habría que recordar cuál es la fórmula de la moda. La moda para datos agrupados, como en este caso, es límite inferior de la clase modal más ancho de la clase modal por diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la clase modal. La clase modal es aquella que tiene mayor número de datos o aquella con mayor frecuencia absoluta. Pero nuestro aliado es que tenemos un diagrama de barras y tratemos de identificar la barra con mayor altura, con mayor frecuencia absoluta.
y es la tercera, o sea, corresponde al tercer intervalo. Entonces la clase modal es 155, 160. ¿Ya? Ahora vamos a tener que determinar las dos diferencias. Diferencia 1 y diferencia 2. La diferencia 1 es aquella que se obtiene restando la frecuencia absoluta de la clase modal y la anterior frecuencia. Y la diferencia 2 restando la frecuencia absoluta de la clase modal y la siguiente. Pero la frecuencia absoluta de la clase modal es 10. Aquí voy a colocar 10. Y ahora arriba, 10 menos la anterior frecuencia que es 8. Y en la siguiente, 10 menos la siguiente frecuencia que es 6. ¿Ve? 6. Usted tiene que observar con sumo cuidado. Entonces la diferencia 1 es 2 y la diferencia 2 es 4. Ahora sí ya podemos determinar la moda. La moda es igual, límite inferior de la clase modal, 155, más ancho de la clase modal, 5, por diferencia 1, 2, sobre diferencia 1 más diferencia 2. Sumemos ya de frente 2 más 4, 6. Podemos sacar mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Ya que es igual 5 sobre 3. Sale 1, 1,6. 155 más 1,6 periódico puro sale 156,6. Pero ligadura en 6. Marquemos la alternativa correcta. Bien, ahora problema 17 de estadística área 2. La variabilidad de las edades de un grupo de personas es 10%. Si se sabe que la varianza de dichas edades es 9, hay el promedio de edad del grupo. Bien, es una pregunta que corresponde a medidas de dispersión. Hace un rato pues estuvimos analizando algunas de estas medidas. La primera, cuando dice variabilidad, es porque se refiere al coeficiente de variación. Ya se explicó que a ello también se le conoce como variabilidad porcentual, podría ser. Y cómo se representa con CV. Pero en nuestro caso esa variabilidad es el 10%. Luego se habla que se conoce la varianza de dichas edades, que es 9. Oiga, la varianza, que es otra medida, ¿ya? Otra medida de dispersión se denota de esta manera. Letra sigma elevada al cuadrado. Y en nuestro caso esa varianza es 9. Pero habría que recordar que el coeficiente de variación es igual a desviación estándar sobre la media aritmética y esa cantidad multiplicada por 100 para obtener en términos de porcentaje como en este caso. Pero si usted observa, es la misma imagen, pero en este caso hablamos de la varianza que está elevada al cuadrado. Y aquí esta es la desviación estándar. Desviación estándar, que también se le conoce como desviación típica. Entonces, la teoría dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada. La desviación estándar, jóvenes, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Es la desviación, es la raíz cuadrada de la varianza. Pero nosotros tenemos un gran aliado acá, ¿no? Entonces, en nuestro ejercicio, ¿a qué será igual la desviación estándar? Que se representa así, ¿ve? La desviación estándar simplemente será igual a 9, porque es el dato, ¿no? Por tanto, la desviación estándar será igual a 3. ¿Ya? La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, ahora no queda otra que reemplazar. Coeficiente de variación, 10%, pongo 10, igual a la desviación estándar, que es 3, sobre la media aritmética, que no se sabe, justamente es la incógnita, y eso multiplicado por 100 porque este coeficiente de variación está dado en porcentaje.
Y lo demás es operativo, ya podemos simplificar, 10 con 10 se van. Y bueno, usted ya tiene a la vista el resultado. La media aritmética es 30. Es lo que piden. Haya el promedio de edad del grupo. Alternativa correcta, A. Área 3. Problema 9 de estadística. Se desea conocer el interés de un grupo de jóvenes sobre el funcionamiento de 4 productos tecnológicos: teléfono celular, reproductor MP3, cámara digital y dispositivo USB. En el siguiente gráfico se muestra lo encontrado. Tenemos aquí un diagrama de barras y las alturas de las barras representan las frecuencias absolutas. Aquí se podría interpretar lo siguiente: el interés que tienen por el teléfono celular, 75 jóvenes. Por el reproductor MP3, 70 jóvenes. Cámara digital, 25. Y por el dispositivo, 50. Pero aquí es cuestión nomás de dar respuesta. Hay la cantidad de jóvenes que están interesados más en el teléfono celular, o sea, el primero, ¿ya? Están interesados más, aquí ve, en el teléfono celular que en cámara digital. Cámara digital, 25. O sea, ¿cuántos jóvenes más se interesan por el teléfono celular que por la cámara digital? La diferencia, 75 menos 25, 50. 50 jóvenes más se interesan por el teléfono que por la cámara. Bien, marcamos la alternativa correcta. Siguiente problema. 10. En la siguiente tabla se presentan las edades en años de un grupo de personas. Si la distribución de frecuencias es simétrica. Oiga, ¿cuál es la característica de una tabla simétrica? La característica es la siguiente: independientemente de que estemos trabajando con datos discretos, como en este caso, o datos continuos cuando aparecen intervalos, lo que se cumple es lo siguiente: que las frecuencias absolutas equidistantes de los extremos, de los valores de la variable extremas, deben ser iguales. O sea, la frecuencia absoluta del primer intervalo debe ser igual a la frecuencia absoluta del último intervalo. La frecuencia absoluta del penúltimo intervalo debe ser igual a la frecuencia absoluta del segundo intervalo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia absoluta del último será igual al del primero. La frecuencia absoluta del segundo será igual al del penúltimo. ¿Ve? Esa es la característica de una tabla simétrica. Completando entonces, aquí será 5 y aquí será 10, ¿no? Pero piden cuántas personas tienen más de 17 años. O sea, aquí habría que trabajar con las dos últimas frecuencias, sumarlas. Entonces la respuesta, ¿cuál es? 10 más 5, 15. 15 personas tienen más de 17 años. Está bien fácil, ¿no? Ahora desarrollemos los problemas de estadística, área 4, problema número 3, que aparece en el examen de admisión a la UNSP 2021-2, evento que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre, hace poquito. Problema 3. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones respecto a los cuartiles. Es bueno considerar que el cuartil es una medida de posición. Cuartil es una medida de posición. Se nota de esta manera. Ahí, cuartil. Bueno, algunos tienen otra notación, pero lo que se quiere enfatizar en todo caso es indicar que la distribución se divide en 4 partes iguales. Es lo que vamos a hacer aquí. Dividamos la distribución en 4 partes iguales. Ahí está. De tal manera que cada parte representa el 25% del total.
el 25% del total. Luego se dice que aquí se encuentra el cuartil 1, aquí el cuartil 2, aquí el cuartil 3 y el cuartil 4. Una cosa que es interesante, el cuartil 2 coincide con el punto central, y cuando hablamos del punto central, creo que también estamos hablando de la mediana. O sea, se podría decir que el cuartil 2 es igual a la mediana, ambos adoptan el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, son, respecto a los cuartiles, son medidas de posición que dividen en 4 partes porcentuales iguales a una distribución. La primera proposición es verdadera, pues. El segundo cuartil corresponde a la mediana de la distribución, acabamos de explicar eso, verdadero. El tercer cuartil indica el valor mínimo, escucha, el tercer cuartil indica el valor mínimo que toma el 75% de la distribución ordenada. Si usted analiza, el 75% de la distribución ordenada es este. 75% sumando estos tres, ¿no? El tercer cuartil indica el valor mínimo que toma el 75%. Falso. ¿Sabe cuándo sería verdadero? Cuando en lugar de valor mínimo se colocara valor máximo. Porque es lo que indica el cuartil 3, el valor máximo del 75% de la distribución. O también, para que sea verdadera, podría decirse que es el valor mínimo, pero del 25% de los mayores valores de la distribución. Entonces, aquí es falso. Alternativa correcta, está bien esto, la C. Problema número 4, se muestra la distribución de los trabajadores de una empresa de acuerdo a su ocupación. Bueno, ¿cuál es la frecuencia relativa correspondiente a las secretarias? La frecuencia relativa, que es un elemento de la tabla de distribución, es igual a la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra y tiene relación directa a valores porcentuales. Pero entonces, si bien se conocen todas las frecuencias absolutas, lo que hace falta por el momento es el tamaño de la muestra. No es más que la cantidad total, entonces sumemos. 20 más 30, 50. 12 más 8, 20. 50 más 20, 70. 18 más 32, 50. 70 más 50, 120. Entonces, vamos a determinar la frecuencia relativa, según lo que nos piden, de las secretarias. Pero ¿cuántas secretarias son? Aquí está. Son 18 secretarios. ¿De un total de cuánto? De 120. Podemos sacar sexta de 18, 3. Y de 120, 20. Y luego puedo multiplicar por 5. Entonces, por simple observación, sale 15 sobre 100. Y eso es igual a 0,15. Para terminar, desarrollemos el único problema de estadística que aparece en el área 5. Problema 10. A continuación, se muestra la población de hombres y mujeres de cierta localidad durante el periodo 2010-2019. Se trata de un diagrama de barras doble. Las barras de color blanco corresponden a los hombres y de color negro a las mujeres. En cuanto aumenta la población del año 2013 al año 2019, entonces lo que vamos a hacer es traducir ese diagrama de barras doble, una especie de un cuadro simple, ¿no? ¿Ya? Pero adecuándonos a la incógnita. A ver, tratemos de encontrar la población. Población de hombres y mujeres, juntos. ¿Correcto? Juntos. 2010, 10 más 5, 15, pero en realidad es 15.000, porque la población está expresada en miles. El 2013, 15 más 8, perdón, parece 16, 15 más 8, 23. En el siguiente, 20 más 10, 30.
30.000, no olviden, y en el siguiente 25 más 15, 40. Entonces piden, ¿en cuánto aumenta la población del año 2013 al año 2019? Dicho sea de paso, es que tampoco ha salido claro, ¿no? Dicho sea de paso, aquí es 2019, yo puse 2018. En el año 2013 la población fue de 23.000 y en el año 2019 de 40.000. Entonces, ¿en cuánto aumentó? Ya entonces simplemente se restan. 40.000 menos 23.000, 17.000. Sale 17.000 habitantes, ¿no? Por tanto, la respuesta correcta es esta, la D.